Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Poco a poco el curso va terminándose. Vamos acabando el curso. Estamos casi a una semana. Bien, el tema que hoy nos lleva a participar en esta mañana es el tema de cuidados paliativos en cáncer, ¿no? Sabemos que el cáncer es una enfermedad crónica, como la diabetes, ¿no? Como la hipertensión arterial, y como toda enfermedad crónica requiere de cuidados paliativos, entendiendo que el paciente, una vez que asume su diagnóstico, asume su tratamiento, pues en el tema de cáncer, ¿no es cierto?, va a ser golpeado, ya sea emocionalmente, mentalmente, ¿no es cierto?, y a través de los procedimientos que podamos hacerle, ¿no?, nosotros, ya sea tratamientos cruentos como la cirugía, ¿no?, la radioterapia, la quimioterapia. Entonces, también va a sentir, pues, algunos cambios físicos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la amputación de la mama, ¿no? El tema de la orquiectomía, ¿no? Extraer un testículo. Entonces, el problema del paciente en el tema de cáncer, ¿no es cierto?, requiere de un manejo multidisciplinario, ¿no? Donde deben estar las personas que hacen este trabajo, ¿no?, de apoyo, de sostén, como podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, y que todo engloba un título de cuidados paliativos, ¿no? Es decir, mientras el equipo médico, ¿no?, el equipo que trabaja en el tratamiento, llámese el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el médico radioterapeuta, ¿no es cierto?, que trabajan en el paciente de forma directa en su tratamiento contra el cáncer, requiere de un equipo también especializado en cuidados paliativos para poder abordar este tema, ¿no es cierto?, estos procesos que ocurren en el paciente, de esa manera poder tener un paciente íntegro, tener un paciente que hace frente a su diagnóstico, tener un paciente que hace frente a sus tratamientos que le vamos aplicando. Es decir que siempre debemos contar con este equipo de apoyo en lo que refiere a nuestro manejo como oncólogos, ¿no es cierto?, a un paciente, ¿no? Entonces, es importante que definamos qué es cuidados paliativos, ¿no? No sé si Ariana nos puedes comentar sobre qué entiendes tú por cuidados paliativos. ¿Cuál es tu concepto, Ariana, de cuidados paliativos, ¿no? Claro, doctor. Como cuidado paliativo considero aquellos no tratamientos, ya que el paciente ha llegado a un punto de que el tratamiento convencional, los fármacos, no le van a brindar un beneficio alguno,
por lo cual ya solo se trata de tratar de que el tiempo que le queda tenga una buena calidad de vida en lo posible, evitar el dolor y evitar de que los efectos de su enfermedad sean más fuertes de lo normal y tratar de controlar los síntomas y signos, pero ya no va tan enfocado en darle una solución a su enfermedad, sino de evitar el dolor. Y pienso que también es un trabajo no solo de los médicos, sino también necesita el acompañamiento de los familiares. Muy bien. No sé si Claudia nos puede dar también un poco a definir este concepto de cuidados paliativos. Claudia, buenos días. Diego Torres, ¿podrías darnos alguna definición de cuidados paliativos? ¿Cómo lo defines? Bueno, como dijo mi compañera, esto ya es cuando el paciente tiene una enfermedad que ya es terminal, o sea, no es posible que curarlo, entonces lo que se hace es tratar de que el paciente no sufra en lo que va poco a poco perdiendo la vida. Por ejemplo, las situaciones más comunes son en el cáncer, que es cuando ya es terminal, por ejemplo, un cáncer de páncreas. Se dan cuidados porque a veces estos pueden ser muy dolorosos en las etapas finales y lo que se trata es... Se fue tu audio, Diego, ¿no? Sí, no, discúlpeme, entró una llamada. Ya, y eso, o sea, no solo el dolor, porque también hay a veces en donde uno ya pierde sus funciones, necesita cuidados, necesita incluso, ya no puede, pierden sus mismas funciones de los sentidos. Entonces necesitan esos cuidados, que eso es lo que se llama cuidados paliativos, para minorizar, por así decirlo, el sufrimiento hasta que la persona fallezca. Muy bien. Guillermo Jaramillo, ¿podrías agregar un concepto más? Hasta aquí todo está muy bien. Las opiniones. John Muro, ¿estás? ¿Algún concepto más sobre cuidados Sí, doctor. paliativos? Sí, doctor, buenos días. Bueno, sobre cuidados paliativos, yo defino que es dar bienestar a una persona que se encuentra delicada de salud, ya puede estar en término, en el caso de un cáncer, y darle lo mejor posible en la manera terapéutica, en la manera emocional y de medicamentos también. Muy bien, John. ¿Algo más, José Casusol? ¿Algo más que puedas agregar lo que es cuidados paliativos? Doctor, buenos días. Yo iría más al comentario en cuanto a los cuidados paliativos, a un enfoque multidisciplinario, ¿no? O sea, como veníamos comentando, de que aquí también interviene lo que es la familia, ¿no? Un soporte emocional del paciente. Y más ahora que ya existen entidades que se encargan de dar un soporte a estos pacientes, ¿no? Ya sea a través del manejo del dolor, algunas terapias, como para llevar más amena este último proceso ya de la enfermedad, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos hablando de un paciente en un estadio terminal. Muy bien, José Casusol ha ampliado un poco más el término de la definición, ¿no? Que también el cuidado paliativo va hacia la familia, ¿no? Que lo acompaña al paciente. Es importante también porque la familia participa
o debe participar activamente en lo que es los cuidados paliativos, ¿no? Sobre su paciente, ¿no? Sobre lo que concierne a la calidad de vida de su paciente. En ese sentido, es un aporte más a la definición, ¿no es cierto? Si hubiera alguna definición más que, a ver, está presente María Delgado. No está María Delgado. Max Luis Flores está. Sí, doctor. Buen día. Podemos decir que, se haya dicho. bueno, podemos decir que los cuidados paliativos se basan en la calidad de vida, ¿no? En la calidad de vida que se le puede dar al paciente, ¿no? Encargándose de prevenir y aliviar sus síntomas, dolores que padece, ¿no? También se basa en una comunicación entre familiares, ¿no? Familiares, médicos, y una comunicación que debe estar, esta comunicación siempre debe estar porque siempre hay un paciente hay un paciente que está en el final de su vida, ¿no? Por eso mi opinión es basarse en la calidad de vida. Muy bien, calidad de vida, cuidados paliativos, entonces sinónimo de calidad de vida, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando uno ve este término cuidados paliativos, ¿no es cierto? Debe quedar bien en claro que los cuidados paliativos no solamente se refiere al paciente terminal, ¿no? Es decir, al paciente donde ya se ha agotado todas las medidas terapéuticas, sino que el cuidado paliativo va mucho antes, es decir, desde que se diagnostica al paciente, ¿no? Es por eso que el cuidado paliativo abarca desde el diagnóstico, desde que se le da el diagnóstico al paciente. Ustedes saben que es difícil poder en ese momento recibir un diagnóstico de cáncer, ¿no? No cualquiera lo encuentra bien parado, ¿no? Es decir, desde ese momento él afronta problemas muy serios, emocionales, ¿no? Problemas de repente sociales, en el sentido de que él es un trabajador, ¿no es cierto?, independiente o dependiente, tiene pues una carga familiar, una carga social también, ¿no es cierto? Entonces también es afectado porque los tratamientos son pues muy largos, a veces mutilantes, y eso obliga de que el paciente deje su actividad social. Y también el problema económico, fíjense que es una cosa muy amplia, ¿no? Es decir, de que el cuidado paliativo tiene que abordar también la parte social. En este sentido, hay algunos seguros, ¿no?, de oncológicos que están cubriendo la parte de cuidados paliativos, donde justamente también abordan la parte económica del paciente, ¿no? Y no olvidemos también la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual. Es por eso que algunos equipos de cuidados paliativos cuentan, ¿no es cierto?, con sacerdotes que manejan la parte espiritual, ¿no es cierto? Ahora, hay que separar un poco, ¿no es cierto?, el concepto de cuidados paliativos en el diagnóstico y en el tratamiento, que básicamente se encargan de apoyar al paciente en cuanto a los síntomas, ¿no es cierto?, que puedan presentar por el tratamiento que tiene el cáncer, ¿no es cierto?, como por ejemplo
las náuseas, los vómitos, ¿no es cierto? Y entonces el dolor que genera el cáncer, entonces es una etapa previa, ¿no es cierto?, a los cuidados paliativos terminales, donde ya prácticamente lo que nos interesa es la calidad de vida. Entonces, fíjense que cuidados paliativos engloba dos aspectos muy importantes, ¿no? Los cuidados paliativos propiamente dichos, que van desde el diagnóstico al tratamiento, ¿no? Y apoya al paciente en todos los temas de dolor, de apetito, ¿no? Problemas emocionales, problemas físicos, problemas mentales que puedan aparecer en ese tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y luego viene lo que es los cuidados paliativos para el paciente terminal. Aquel paciente que sabemos que su pronóstico no va más allá de 3 meses, de 6 meses de vida, y entonces lo que pretendemos con este cuidado terminal, ¿no? Hay algunas escuelas que lo diferencian. Cuidados paliativos es durante el diagnóstico y durante el tratamiento. Y cuidados terminales son después de haber agotado prácticamente todas las alternativas terapéuticas. Y entonces ese equipo, ¿no es cierto?, está dedicado exclusivamente a brindar calidad de vida en el paciente que ya no va a hacer ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y que esa calidad de vida, ¿no es cierto?, puede ser 3 o 6 meses y algunos más. Depende mucho de Dios quien determina el día que uno va a morir, ¿no es cierto?, de este tema de cáncer. Entonces, generalmente yo creo que debe ser así, ¿no es cierto?, tener un equipo que nos va a apoyar durante el diagnóstico y durante el tratamiento, que es el manejo del soporte, que muchas veces es una tarea que hoy en día lo hace el oncólogo, ¿no? Cuando en realidad el oncólogo debe estar dedicado exclusivamente al manejo del cáncer, ¿no? Y no al manejo de problemas emocionales, problemas espirituales, problemas de dolor, problemas mentales, problemas físicos que puedan haber en nuestro paciente. Debemos contar siempre con un equipo paralelo para que no nos distraiga el tema de los tratamientos que hacemos al paciente, ¿no? Es decir, el sufrimiento no debe acompañar al oncólogo, porque de lo contrario, el oncólogo puede sentirse afectado emocionalmente y manejar al paciente, ¿no es cierto?, quizá disminuyendo dosis de la quimioterapia o quizá disminuyendo las agresiones quirúrgicas que pueda hacer sobre su paciente. Y de esa manera no poder aplicar un protocolo de tratamiento como está comprobado en las instituciones, ¿no es cierto?, que han dado buenos resultados. Entonces, y también lo puede afectar psicológicamente al oncólogo y no poder trabajar con pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos separar el equipo de apoyo, el equipo de cuidados paliativos a un lado, ¿no es cierto?, que nos va a dar a nosotros ese soporte, y debe haber el equipo de tratamiento donde está el oncólogo, el cirujano oncólogo y el radioterapeuta. Entonces, en otros países se trabaja así, para que, ¿no es cierto?, por supuesto, trabajan juntos, deben trabajar juntos, debe el equipo de paliativo de estar preguntándole al médico tratante cuál es el pronóstico, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento. Prácticamente debe estar muy informado sobre el equipo terapéutico para poder de esa manera apoyar al paciente debidamente. Entonces, en ese sentido, el concepto de cuidados paliativos es muy amplio, ¿no es cierto? Pero hay que separar los cuidados paliativos durante el diagnóstico, durante el tratamiento, y hay que separar el equipo
que va a participar activamente cuando ya las opciones terapéuticas se han agotado y entonces tenemos un paciente terminal que solamente queremos brindarle calidad de vida, ¿no? Queremos brindarle calidad de vida hasta que Dios diga, hasta aquí llega, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya incluso también hay seguros que están cubriendo esa parte de la parte de cuidados terminales, ¿no es cierto? Que el médico más o menos asegura que el paciente va a vivir 3 meses o va a vivir 6 meses, ¿no? Cubren hasta 6 meses máximo. Más allá ya no lo cubren los seguros. Entonces, cuando uno habla de todo este costo que puede generar el manejo de soporte, ¿no?, paliativo, que es alto, es costoso porque entran muchas personas, psicólogos, psiquiatras, ¿no es cierto?, sacerdotes, manejos de gente que maneja dolor, ¿no es cierto? Es decir, entra un equipo bastante completo para apoyar al paciente con cáncer. Bien, entonces una vez que hemos definido ya uno de los temas que más preocupa en un paciente, en un cuidado paliativo, por supuesto, es el dolor. Es el dolor porque es el que le genera sufrimiento, ¿no es cierto?, al paciente, y es el que en cierta manera nosotros lo provocamos también durante el tratamiento. Por un lado, vamos a ver que el paciente viene con dolor, ¿no? O que el paciente durante el diagnóstico de tratamiento presenta dolor, o aquel paciente que lo dejamos con dolor por nuestros procedimientos o porque la misma enfermedad evoluciona de esa manera. Entonces, el tema de cuidados paliativos es muy amplio, por supuesto, nos podría llevar horas conversando sobre ello, ¿no es cierto? Porque entra la parte, como dije, mental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte social, es un aborde bastante completo, pero desde el punto de vista médico que nos concierne a nosotros, porque mañana o pasado vamos a estar frente a un paciente, de repente en su serum, ¿no?, que tiene cáncer, que está haciendo tratamiento y acude a ustedes para que ustedes le den un apoyo, un soporte. No pueden haber médicos ahora, es una pena que existan médicos que le diga, tienes que ir a tu oncólogo, ¿no? Ve allá, búscalo. Acá solamente atendemos otras cosas, ¿no? Cuando el paciente lo busca porque, doctor, lo busco porque tengo dolor, ¿no? Yo no lo busco para que usted me haga quimioterapia ni una cirugía oncóloga, ¿no?, oncológica. Entonces, eso está pasando ahora, esa es nuestra realidad, ¿no? El paciente a veces está haciendo quimioterapia, a veces se va con su colostomía postoperatoria, ¿no? A veces se va con una sonda uretral porque le han hecho una cirugía de próstata. Y muchas veces se da por dolor. Y entonces ¿a dónde va? A emergencia. Porque no ubica a su oncólogo o porque su oncólogo está full. Se va a emergencia y en emergencia lo chotean, le dicen que ellos ahí no manejan cáncer, que no hay oncólogo de guardia, ¿no es cierto? Entonces, como que esas cosas no deben existir. Para eso estamos. Para reconocer nosotros que hay médicos que dan soporte o apoyo al paciente con cáncer. Y para eso nos educamos, nos formamos, nos capacitamos, para que en cualquier momento podamos entrar, ¿no es cierto? No nos cuesta nada, solo preguntar qué diagnóstico tiene, qué tratamiento hace y por qué viene, ¿no? ¿Por qué viene? Por supuesto, ustedes no están para hacer quimioterapias, no son oncólogos, ni cirugías oncológicas, ni radioterapia, pero sí están para dar soporte al paciente. Esto no debe continuar así. Debemos estar listos para poder apoyar a un paciente, ya sea en forma privada o ya en nuestra institución hospitalaria o en su centro de salud donde van ustedes,
a una posta donde pueda llegar un paciente, o de repente donde le pidan un domicilio, ¿no? Una visita domiciliaria, porque el paciente tiene algún tipo de dolor. Fíjense ustedes que el tema de dolores es uno de los temas que quizá ustedes lo van a afrontar. Van a recibir pacientes que les va a manifestar el sufrimiento por dolor, ¿no es cierto? Es un síntoma que prácticamente repercute mucho en la vida de las personas. Muchas veces el dolor es el tema de consulta, es el tema de consulta, ¿no? Y hay que reconocer que el dolor oncológico es un dolor, pues, si uno lo califica del 1 al 10, está entre 8, 9, ¿no? Por no decir 10, porque es un dolor bastante intenso, ¿no? Y el otro problema es que no es un dolor agudo, sino es un dolor crónico. Es un dolor de todos los días, a veces permanente durante las 24 horas, a veces en ciertos periodos del día. Entonces uno tiene que afrontarlo. Para eso estudiamos el dolor. Estudiamos que hay dolor somático, dolor neuropático, dolor psicológico, dolor visceral, ¿no es cierto? Para eso estudiamos que hay dolor agudo, hay dolor crónico. A reconocer, ¿no es cierto?, las características del dolor, a aplicar la escala de EVA en cualquier tipo de dolor. Pues estamos preparados para abordar el tema de dolor, ¿no es cierto? Fíjense que aproximadamente un 50, quizá más de 50% de los pacientes presentan ya dolor al diagnóstico, ¿no? Hemos hablado a veces que los pacientes con cáncer en su etapa inicial no tienen dolor, son prácticamente asintomáticos, por eso que llegan ellos un poco tarde a la consulta, ¿no? Porque estamos esperando que una masa, un tumor, presente dolor para sospechar en cáncer, ¿no? Ese es el tema que son mitos y creencias que tiene nuestra población, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ya aproximadamente un 50% de los presentan dolor al diagnóstico. Por supuesto, el dolor está presente en todos los pacientes con cáncer avanzado, más del 90%. ¿No? Ya el dolor ya está presente, ¿no? Y ese es el tema de hoy, que vienen nuestros pacientes con dolor ya porque está la enfermedad avanzada. El dolor también se puede presentar en el camino, ¿no es cierto?, entre que estamos diagnosticando y estamos tratando también, ¿no? O sea, hay un buen porcentaje en que aparece el dolor, ¿no? Quizá llegan asintomáticos y luego va presentando esa molestia mientras nosotros estamos tratando al paciente. Por eso que el equipo de apoyo debe estar siempre al lado del médico tratante, al lado del paciente, manifestándole al médico que el paciente tiene dolor, para que se aborde el tema de dolor, que más que todo puede llegar a generarle sufrimiento. Por un lado dice, estoy contento porque me están aplicando tratamiento, pero el doctor no me hace caso cuando le digo que tengo dolor, no me indica nada para el dolor. Es un tema bastante real, ¿no? Bastante presente en nuestra actualidad. Nos olvidamos de que en su receta que le damos, dejarle un analgésico, ¿no? Y ir evaluándolo en su control permanente, cómo va su dolor, señor, ¿no? Preguntarle, ¿cómo va su dolor? ¿No? Si ya disminuyó, se mantiene, o está progresando a pesar que le damos el analgésico, ¿no? Entonces, es cierto eso, ¿no es cierto?, que durante el tratamiento vamos a generar dolor, ¿no? Siempre las cirugías son las que más generan dolor después de ser abordados de forma quirúrgicamente en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, no descuidemos eso. Como médicos, ¿no?, ya sea tratantes, debemos estar presentes que el tema dolor se debe abordar, aparte de lo que es su quimioterapia, su cirugía, ¿no es cierto?, preguntarle, ¿cómo se siente hoy, señor? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está?
¿no? Si comió o no comió, para ver si tiene apetito, ¿no? Hay que preguntarle si orina, si hace el 1, hace el 2. Hay pacientes que no orinan, o orinan en forma cargada, para que ustedes se den cuenta que el paciente no está tomando líquidos, ¿no? Si el paciente dice que orina poco y las orinas son oscuras, quiere decir que el paciente, como no está comiendo, tampoco está tomando líquidos. Entonces, hay que apoyarlo con eso, ¿no es cierto? Mejorar sus ingresos, ingresándole más líquidos, líquidos que quizá el paciente no lo quiere tomar porque está acostumbrado solamente a tomar líquidos cuando desayuna, almuerza y merienda. Hay que acostumbrarle que sí se puede tomar agua cada 2 horas, ¿no es cierto? El tipo de líquido que a él le gusta. Lo importante es que no se deshidrate nuestro paciente porque no come, ¿no? O porque no hace el 2, es un gran problema también. La defecación, pacientes que no hacen 4, 5, 6, 8 días. Entonces, fíjese el sufrimiento que puede tener un paciente que no hace su 2. Estamos tratando al paciente, ¿no es cierto?, por su cáncer, pero nos olvidamos de preguntarle, ¿no es cierto?, eso. Eso es parte de la calidad de vida de un paciente, del confort de un paciente. Y de repente eso le está generando síntomas que realmente, ¿no?, hacen que el paciente a veces diga, pues mi médico me descuide esa parte, mi médico no es indiferente a lo que me pasa. Sí, cuestiones así que en realidad a veces genera muchos problemas en nuestra calidad, eficacia como médicos que vamos a hacer. Esto ya lo sabemos, nosotros aplicamos la escala de Alicia, ¿no es cierto?, que nos va a permitir a nosotros ya entrar a trabajar en el dolor. La Alicia es muy importante para poder saber un poco la fisiopatología y poder indicar un tratamiento, ¿no es cierto? Siempre les digo que el dolor no se debe tratar como síntoma nomás, sino que debemos tratarlo de acuerdo a su origen, de acuerdo a su causa. Debemos abordar al dolor de esa manera. De lo contrario, no estamos siendo eficaces, ¿no? Porque el dolor como síntoma lo trata el mismo farmacéutico, ¿no? La misma persona, la técnica o técnico de farmacia que está ahí, ¿no?, vendiendo los medicamentos, que tú le dices, me duele la cabeza y te dan un calmante para la cabeza, me duele la barriga, te dan un calmante para el dolor de barriga, ¿no? Entonces, nosotros somos más preparados, más capacitados, más competentes para indicar un analgésico. Por favor, eso no debe existir, ni siquiera por teléfono hagamos esas cosas, porque mejor es decir, la persona que por teléfono no puede recetar, ¿no?, para evitar problemas que puedan ser. No solamente que no le des al dolor, sino que le puedes generar algún tipo de consecuencias que pueden ser graves para, como profesional, que te pueden generar problemas, ¿no es cierto?, futuros. Es mejor decirle que no recetas por teléfono, no recetas por WhatsApp, sino que tienes que ver al paciente, ¿no?, hacer algún tipo de preguntas, que nosotros ya llamamos anamnesis, ¿no es cierto?, y de repente hacer un pequeño examen físico para poder determinar algunas características del dolor, la fisiopatología, y poder abordar un poco al dolor desde su origen, que eso sería lo ideal. Bueno, ya conocemos que hay un dolor pues, agudo, ¿no es cierto?, y uno crónico. El cáncer lo puede presentar en sus dos formas, ¿no? Por supuesto, es más frecuente que sea crónico, ¿no? Porque sí hay muchas veces que en el tema de cáncer puede haber un dolor agudo, un cáncer gástrico, por ejemplo, que se perfore, ¿no?, o un cáncer de hueso que se fracture, ¿no?, va a generar un dolor de hueso agudo, ¿no? Entonces, ese es el casos excepcionales, ¿no es cierto?, y que realmente, pues, al ser agudo,
no va a tener un componente psicológico. Recuerden que si uno tiene en su memoria más o menos la fisiopatología o la fisiología de las ramas nerviosas, ¿no es cierto?, o aferentes, que llegan a la médula y que luego llegan al tallo cerebral, ¿no? Y que luego del tallo cerebral pasan a la corteza sensitiva o corteza parietal, ¿no es cierto?, donde están ubicadas todas las áreas sensitivas. Pero cuando justamente llega al tallo cerebral, ¿no es cierto?, se va a encontrar con el SARA, ¿no? Que es el SARA, es el sistema reticular activador ascendente, ¿no? O la formación reticular. En otras palabras, que están ahí en el tallo cerebral y que son muy importantes para la activación de la conciencia, ¿no? El SARA es como un interruptor de la corriente, la luz, ¿no? Que apaga y enciende nuestra conciencia. Cuando yo hablo de apagar y encender, hablo de lucidez, ¿no es cierto?, y somnolencia o sopor, o coma, cuando está apagada la conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la formación reticular, que es la parte anatómica, que está ahí en el tallo cerebral, donde está formado por varios núcleos, ¿no?, que trabajan en red, por eso se llama formación reticular, y su acción, que se llama SAR, Sistema Activador Reticular Ascendente, ¿no? Ese es el que nos despierta, ¿no?, en las mañanas, cuando ya después del sueño, donde prácticamente la conciencia está apagada, enciende, ¿no? Enciende, activa, y nuestra conciencia se enciende y nuestros ojos se abren para empezar una mañana nuevamente. Entonces, el dolor justo, los haces que van en la parte, en el cordón posterior o en el cordón anterior o lateral, ¿no?, siempre hacen contacto con el SARA. Y al hacer contacto con el SARA, ¿no es cierto?, ya hace contacto también con el sistema límbico. Sabemos que el sistema límbico también es otro sistema formado por varios núcleos, ¿no es cierto?, que participan en la parte emocional, ¿no? Eso es importante, ¿no? El sistema límbico es el que a nosotros nos da la parte emocional, esa vida paralela a la vida sensitiva, a la vida motora, es las emociones. Nosotros nos diferenciamos de otros seres vivos porque tenemos un componente emocional, ¿no? Eso que nos hace alegrar, reír, llorar, gritar, de repente deprimirnos, ¿no es cierto? Eso no lo tienen otros seres vivos, ¿no? Entonces, nosotros sí lo tenemos porque tenemos ese sistema límbico, ¿no? Conjunto de elementos ahí donde están en nuestro cerebro y que participan en muchas actividades emocionales. Una de ellas, por ejemplo, es la parte sexual, que es un tema bastante amplio, ¿no es cierto?, que amerita una clase aparte. Pero sí, tengan en cuenta que estos haces aferentes del dolor van a hacer conexión con el SARA y el SARA inmediatamente va a generar un problema emocional, ¿no es cierto?, y un despertar de nuestra conciencia. Es por eso que, como el dolor del cáncer es crónico, va a tener un componente emocional muy, muy fuerte. Por eso cuando yo aplico la escala de EVA, ¿no?, aplico también la escala, ¿no es cierto?, de la parte de facial, ¿no? Es decir, que un paciente que me dice que tiene la escala de EVA de 10 sobre 10, ¿no es cierto?, tiene que venir con un componente emocional diferente, ¿no? No puede venir riéndose, ¿entiendes? Pues tendrá que venir con una fase de sufrimiento, pues el 10 sobre 10 es una fase donde la frente está arrugada, ¿no es cierto?,
y todos los elementos faciales están desencajados por el dolor. Ustedes se dan cuenta que una persona que tiene dolor intenso pues tiene una expresión facial totalmente distinta. Es por eso que nosotros manejamos un recetario especial, ¿no es cierto?, de psicofármacos, ¿no es cierto?, que no le podemos dar a cualquiera, pues, ¿no? Si realmente merece que le demos morfina, porque sabemos que la morfina es un analgésico bastante eficaz, ¿no?, porque es central, pero hay que dárselo también que amerite, que realmente lo necesite, ¿no es cierto? Y si no, vamos a usar otros analgésicos. Entonces tenemos que estar seguros que el paciente está pues en una escala entre 7, 8, 9, 10 para poder indicar pues una morfina, ¿no? Sabemos que la morfina, ojo, es un psicofármaco, ¿no?, dependiente, y por lo tanto hay que tener en cuenta que hay mucha gente que lo usa para el tipo de drogarse, ¿no es cierto? Y entonces no estaremos haciendo un mal, no, más que un bien. Así que mucho cuidado entonces con el manejo de la escala del dolor, que tiene que ir paralela a ese componente emocional, psicológico que tiene nuestro paciente. Bueno, de esto sabemos bastante, de dolor sabemos bastante porque sabemos que tenemos que conocer su etiopatogenia, ¿no es cierto? Los neuropáticos, por favor, donde hay componente nervioso, ¿no es cierto?, raíz nerviosa o plexo braquial, como el caso del cáncer de páncreas, que sabemos que el páncreas asienta sobre el plexo celíaco, ¿no es cierto?, que genera un dolor muy intenso. Estamos manejando, pues, un dolor neuropático. Por lo tanto, tenemos que aplicar un analgésico neuropático también, ¿no? No un analgésico que solo sirve para la parte visceral, ¿no?, o somática, sino que tenemos que aplicarlo para un paciente. Un ratito, por favor. Entonces, esto, como repito, hay que manejarlo de acuerdo a la etiopatogenia, ¿no? Los dolores somáticos, que son los nociceptivos, ¿no? El dolor visceral, que también es un dolor nociceptivo, y el dolor psicogénico, ¿no?, que es el que estamos hablando justamente. Entonces, hay que darle esos analgésicos de acuerdo al tipo de dolor, ¿no? Si no, estamos cometiendo un error. Por ejemplo, un dolor visceral es un dolor tipo cólico, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar con analgésicos antiespasmódicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo voy a usar un analgésico central, tengo que usar algún analgésico de estos de acuerdo a su localización, porque estamos hablando según su localización periférica, pueden ser viscerales, pueden ser somáticos, neuropáticos, pero también hay analgésicos que actúan a nivel central, bloqueando las zonas del dolor, ¿no es cierto? Ahora, el dolor puede ser continuo, puede ser eruptivo, ¿no? Como el caso de los dolores cólicos, ¿no?, eruptivos, ¿no? Ahora pueden ser leves, moderados y severos. Esta parte es más tipo, digamos, de criterio de cada uno, ¿no? En ese sentido, yo manejo más la escala de EVA, que me va a permitir cuantificar, ¿no? Pero también, si ustedes gustan, leve quiere decir del 1 al 3, ¿no es cierto? Moderado del 4 al 7 y severo del 8, 9 y 10, ¿no? Son más o menos para aplicar la escala de EVA. Y, por supuesto, los analgésicos que tenemos para todos los dolores, ¿no?,
si bien es cierto, todos responden a los opiáceos, porque ya sabemos que los opiáceos son de acción central, debemos siempre acompañar de analgésicos que son periféricos, que pueden ser AINES, ¿no? Que pueden ser antiespasmódicos, ¿no? Los AINES andan muy bien para los dolores óseos, somáticos, ¿no? Y para los viscerales, ¿no? Los antiespasmódicos. Eso es importante, acompañar a los pacientes que tienen este dolor. Y ahí tenemos pues la escala, ¿no? Que nos permite ver también la fase del paciente, ¿no? Fíjense, cuando es severa o intensa, ¿no? Que es de 8, 9 y 10, miren, la fase no es la misma que es una fase moderada ni una fase leve. Entonces, siempre miren, ¿no? Sin que el paciente se dé cuenta. Ustedes están entrevistando al paciente, le están preguntando del 1 al 10 cuánto tiene de dolor, y entonces el paciente les va a decir, y entonces ustedes están mirando también la fase, ¿no? Cuando indiquen morfina, por favor, vean eso, porque la morfina pues genera dependencia, ¿no? Y entonces tenemos problemas de ese tipo. Todo este tema que hablamos de calidad de vida o de cuidados paliativos abarca todo: depresión, ansiedad, confusión. Luego viene el tema de tipo somático, como la astenia, la disnea, el insomnio, las náuseas, las anorexias. Todo esto realmente es un problema que hay que manejarlo en el paciente. No olvidemos que aparte de que uno maneja su cáncer, un pacientito le puede consultar, de repente un vecino le puede consultar porque tiene este tipo de cosas. Y nosotros médicos sabemos manejar estas cosas. Sabemos que si está deprimido lo vamos a derivar a un psicólogo o a un psiquiatra. Si tiene ansiedad, de repente le dejamos algún psicofármaco que podamos manejar, ¿no? Si hay confusión, ya podría manejarlo un neurólogo, ¿no? Llevarlo a ese tema. Pero la astenia, la disnea, la insomnio, tenemos que manejarlo nosotros. Las náuseas, anorexia, sabemos que para la náusea que le vamos a indicar un antiemético, ¿no es cierto? Esas cosas. Y si hay anorexia, pues no come el paciente, tenemos que darle complementos vitamínicos, proteicos, ¿no es cierto? Grasos o hidratos de carbono que requiere el paciente como una alimentación complementaria, porque no hay apetito. Pero sí puede tomar líquidos. Si puede tomar líquidos, entonces, ¿por qué no le generamos que prepare unos líquidos o unos jugos, ¿no? O unos licuados con complementos proteicos, ¿no? Y de esa manera va a vivir muy bien, como vive un lactante, ¿no? Como vive un bebé que toma su lechecita nada más de la mamá, y sin embargo, miren cómo va manteniendo su peso o va engordando. Entonces, si hay anorexia, no hay apetito, entonces por lo menos aprovechemos que tiene sed, ¿no? Y con esa sed podamos ingresar líquidos con complementos que hay en el mercado, ¿no? Entonces, esto es importante, jóvenes, que manejen bien la escalera del dolor, ¿no es cierto? Vayamos siempre preguntemos qué tipo de analgésico está tomando, ¿no? Si no está tomando ninguno, empecemos con el paracetamol. Empecemos no con 500, sino podemos empezar con 1 gramo de paracetamol, ¿no es cierto? Cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Ese es nuestro primer escalón. Nuestro segundo escalón ya podemos usar el tramadol. Nosotros oímos que todos le indicamos tramadol a cualquier dolor. No, empecemos primero con paracetamol. Ahora, si el paciente nos dice que ya está tomando paracetamol, ya le podemos indicar tramadol, ¿no? Mire que estamos en el segundo escalón, ¿no? Entonces, en ese sentido, y si ya nos dice que ya ha tomado tramadol y el dolor es más intenso, ya pasamos a los opiáceos, ¿no? Los opiáceos son importantísimos para el manejo del dolor severo, dolor grave, ¿no? Y si hay algún tipo de acompañante que lo podemos manejar siempre, ¿no? Para el dolor grave, aparte de la morfina, usemos un AINES si es somático, un antiespasmódico si es cólico, o un neuropático si es dolor de tipo nervioso, ¿no? Entonces, ya de ahí, luego ya el cuarto escalón, pues ya lo manejan profesionales como los anestesiólogos
que se encargan de infiltraciones nerviosas, ¿no? Si hay un dolor prácticamente radicular, pues tendrá que infiltrar, ¿no es cierto?, para poder, porque los analgésicos, si bien es cierto, no lo alivian, ¿no? O un dolor troncular, de un cordón medular, hasta ahí pueden llegar ellos a mejorar el dolor. Pero ya son intervencionistas, ¿no? Ya participan ellos muy activamente de forma cruenta, ¿no? Pero nosotros como clínicos podemos llegar hasta la morfina, ¿no? Como analgésico. Por favor, vayan despacio. Primero paracetamol, luego ya cualquier tipo de AINES o cualquier tipo de tramadol. Podemos hasta la codeína, ¿no? Que hay en el comercio, Codifarma, ¿no? Oxicodeína. Y antes de pasar a la morfina, que sería ya la parte final de cualquier dolor que puede presentar nuestro paciente, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es un poco lo que les había preparado de dolor, porque de dolor sabemos bastante, y yo creo que es un tema muy importante en lo que es calidad de vida o cuidados paliativos. Pero no se olviden de lo demás, ¿no? No se olviden que el paciente requiere de todos estos temas, requiere de un buen manejo de esto, y que sí lo podemos hacer, sí podemos ayudarlo muchísimo, y podamos darle pues al paciente, como dicen ustedes, una calidad de vida, un soporte, un manejo de apoyo que necesita a veces en ciertos momentos en que el oncólogo no lo está viendo, ¿no? Porque el oncólogo lo ve cada 21 días, ¿no? Entonces hay un lapso de tiempo en que el paciente puede de repente requerir un servicio médico o puede llegar a una emergencia porque presenta alguna de estas cosas que le está preocupando. Bien, si hubiera alguna pregunta al tema. Doctor, ¿la alimentación por sonda nasogástrica también representa un tipo de cuidado paliativo o pertenece a otro grupo? Sí, nosotros podemos llegar, ¿no?, a lo que es una alimentación parenteral, ¿no es cierto? Si es que el paciente lo requiere, se puede llegar a hacer. O sea, la parte de anorexia hay que manejarla, porque si no el paciente se nos muere por anorexia, ¿no? No se muere por cáncer, sino por anorexia. Y entonces hay que ver la forma, si él traga, si él puede comer, si él tiene sed, aprovechemos la alimentación complementaria, ¿no? Y como tú acabas de mencionarlo, yo puedo usar también la alimentación parenteral, la alimentación por sonda nasogástrica. Lamentablemente, muchos de los pacientes no lo toleran, pero sería formidable instalarle una sonda y poder alimentarlo por ahí. Sería formidable porque por ahí voy a aplicar no solamente alimentos, sino líquidos, los tratamientos que el paciente requiere, que a veces no quiere tomar nada tampoco, ¿no? Por su estado nauseoso o porque cree que esos medicamentos le hacen daño. Bien, si no hubieran más preguntas, nos despedimos entonces hasta el próximo sábado, que seguimos con el último tema del curso de oncología, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, hasta luego.